Bienvenido a la historia completa del buque de guerra japonés Yamato. Este inmenso e imponente buque tiene una historia que se extiende desde su construcción durante la Segunda Guerra Mundial, su despliegue y, en última instancia, su trágico final. Emocionante de explorar desde una perspectiva histórica, la narrativa del Yamato también enseña una valiosa lección sobre los límites del poder militar. Comenzando nuestro viaje en el tiempo, nos remontamos a la década de 1930, cuando Japón sintió un conflicto potencial en el horizonte internacional. En respuesta, los militares trazaron ambiciosos planos náuticos. Esta fue la génesis del Yamato, un barco diseñado como ningún otro en la historia naval japonesa. La creación del Yamato fue revolucionaria para Japón, que históricamente tuvo una cultura marítima impregnada de siglos de tradición. El diseño del barco era novedoso e innovador, contaba con una escala gigantesca y estaba fuertemente blindado con importantes cañones de artillería de largo alcance. Su construcción simbolizaba un cambio en la postura militar del país. La primera quilla del Yamato, que mide más de 800 pies, se colocó en Kure, Japón, a finales de 1937. Cada bloque de ensamblaje fue fundido y moldeado según las dimensiones específicas, adhiriéndose fielmente a los planos originales, y meticulosamente elaborado por un ejército de hábiles constructores navales. A finales de 1941, la estructura central del barco estaba esencialmente establecida, y el Yamato fue botado un año después. Fue un momento notable, el nacimiento de un coloso náutico. Multitudes de espectadores, desde funcionarios navales hasta ciudadanos comunes, quedaron asombrados por su magnitud mientras el Yamato se deslizaba con gracia hacia el océano. El armamento del barco era una declaración de fuerza. 9 cañones principales de 18,1 pulgadas proporcionaban una potencia de fuego incomparable, y una serie de cañones secundarios, artillería antiaérea y tubos lanzatorpedos convirtieron al Yamato en un oponente formidable en todos los aspectos. Dentro de su enorme casco acechaba una tripulación de más de 3.000 personas, un testimonio del tamaño y la complejidad del barco. El despliegue del Yamato era muy esperado. Frustrantemente para la marina japonesa, sus tareas operativas fueron significativamente limitadas. La mayoría de las veces, las incursiones en alta mar se llevaban a cabo con aviones y submarinos. La inminente escasez de combustible debido al bloqueo naval estadounidense restringió aún más la acción. En un intento desesperado por influir en el curso de la guerra a favor de Japón, al Yamato se le asignó una ardua tarea. En abril de 1945, cuando las fuerzas estadounidenses se acercaban rápidamente a las islas de origen, se dio la orden al Yamato de liderar un contraataque durante la batalla de Okinawa. Cargado no solo de suministros de guerra sino también de un sentido del deber, el Yamato comenzó su fatídico viaje hacia el campo de batalla percibido. Primavera de 1945 Japón, sin embargo, fue drásticamente alterado desde la prometedora Tierra del Sol naciente hace apenas 8 años, al comienzo de la guerra. Mientras tanto, el enemigo alertado por su unidad de criptoanálisis podría prever la inminente salida japonesa al mar. Un número insuperable se cernía sobre el grupo de trabajo de Yamato. Los acorazados, portaaviones y barcos de protección estadounidenses superados en número y armamento por al menos 3-1. Cuando los enormes cañones del Yamato abrieron fuego, quedó claro que el destino del imperio japonés estaba en juego en esta confrontación. Antes de que pudiera estar al alcance de su artillería principal, el Yamato estaba saturado de atención enemiga, y sufría repetidas inmersiones de aviones de combate estadounidenses. El fuego antiaéreo marcó el cielo, pero no fue suficiente. El Yamato fue construido para brindar durabilidad a exceso de velocidad. Fue una misión unidireccional equipada con una mentalidad fatalista. Incluso cuando la potencia de fuego naval estadounidense se acercó al Yamato, la valiente determinación de la tripulación japonesa se mantuvo firme, y su lealtad hacia su nación fue evidente en su intento sostenido de repeler el ataque que se avecinaba. El Yamato continuó su feroz enfrentamiento contra obstáculos abrumadores, mostrando una valentía y resiliencia inigualables en el combate. El espíritu indomable de su tripulación, la tenacidad del barco contra los implacables ataques enemigos, y el compromiso incuestionable con su misión condenada al fracaso fueron un testimonio del espíritu samurái japonés. Sin embargo, bajo el bombardeo estadounidense, los implacables cañones lucharon por encontrar sus objetivos en medio del tumultuoso asalto marítimo y aéreo. El Yamato, orgulloso y desafiante, estaba siendo eliminado sistemáticamente. Las probabilidades estaban en su contra, y el barco libró valientemente una batalla imposible de ganar. A pesar de su valiente defensa, la concentración efectiva del fuego estadounidense devastó el desplazamiento del Yamato, abriendo agujeros en el blindaje aparentemente inexpugnable del barco. Pero la tripulación siguió luchando. Cada disparo del enemigo acercaba la línea de meta, los fuegos alimentados del Yamato iban a ser la pira funeraria de la tripulación. Al final, fue un asalto aéreo coordinado con torpedos por parte de los estadounidenses lo que finalmente paralizó al Yamato, desencadenando una secuencia de desastres que condujeron a la destrucción final del barco. Las fuertes olas y tormentas del océano ya eran una dura realidad que envolvía la casa de los marineros japoneses. En lugar de retirarse y salvar las vidas de su cansada tripulación, el capitán ordenó el ataque kamikaze contra barcos estadounidenses con los aviones restantes del Yamato.
El barco moribundo lanzó su avión, un último esfuerzo para una guerra cuyo final ya estaba grabado en piedra. En su descenso kamikaze, estos últimos aviadores de Yamato registraron la culminación última de una tormenta de fuego decidida, pero discriminatoria, que descendía sobre ellos. El Yamato, ahora expuesto, fue objeto de bombardeos concentrados e implacables por parte de los acorazados estadounidenses y, con una serie de violentas explosiones, finalmente sucumbió. El Yamato hizo su última resistencia el 7 de abril de 1945, conservada en páginas de la historia, que representan una tenacidad acompañada por el coraje de su tripulación. Un total de 3.332 militares, el orgullo de una nación y un símbolo del poder marítimo se hundieron con el barco, pero el espíritu del Yamato sigue vivo. A medida que se desarrolló la película de la tragedia, surgieron preguntas y se afianzó una sombría comprensión. El hundimiento del Yamato no fue el resultado de la infalibilidad del combate. El destino del barco quedó sellado a través de una serie de defectos de diseño concordantes que ahora, póstumamente, eran claramente evidentes y habían contribuido enormemente a su caída. Sin embargo, a pesar del trágico final, el Yamato continúa sirviendo como un potente recordatorio de los horrores de la guerra, y la inutilidad de desplegar de forma autónoma buques capitales masivos, costosos y fuertemente armados en la era del poder aéreo y los misiles guiados, solidificando su papel como reliquia histórica, y símbolo conmovedor de la rica historia marítima de Japón. Hoy, los restos submarinos del Yamato sirven como tumba marina para los marineros que perdieron la vida a bordo. El barco no solo es un testimonio de destreza tecnológica sino también un sombrío símbolo del costo humano de la guerra, un recuerdo para que no olvidemos el precio del conflicto. Desde entonces, el mismo nombre Yamato ha trascendido su significado original como referencia al antiguo Japón, la tierra del sol naciente. Ahora significa más, un icono que simboliza la culminación de un período, un faro que ilumina el camino para que las generaciones futuras no pisen. Mientras bajamos las cortinas de este viaje, uno no puede evitar maravillarse con la saga del Yamato. En tiempos llenos de esperanza de existencia pacífica, es un doloroso recordatorio de los estragos que la humanidad puede causar, y exuda una advertencia que trasciende las fronteras del tiempo y establece paralelismos entre generaciones. Construido con ambición, valor exhibido en las batallas y camaradería de su tripulación, el nombre Yamato queda grabado para siempre en los anales de la historia naval. Desde el día en que fue depositado, el viaje del Yamato estuvo destinado a un viaje legendario lleno de momentos de gran fortaleza y tristeza. El Yamato, una sombra del pasado naval de Japón, una metáfora de una era desaparecida. Este barco se revela, a la luz de las verdades históricas, como un grandioso símbolo del esfuerzo humano, un monumento a quienes lucharon y murieron a bordo. Su historia sigue inspirando reverencia y respeto, una historia tan colosal e implacable como el propio barco. Al recordar el Yamato, que reaparece el pasado del buque de guerra desde lo más profundo de la historia, recordamos los peligros del militarismo desenfrenado, y la arrogancia que llevaron al fin de este símbolo del poder naval japonés. Y así es como la trágica historia real del Yamato perdura, como lección de las páginas de la historia, advirtiéndonos de las desafortunadas consecuencias de la búsqueda incesante del poder militar superlativo. Así como toda leyenda tiene su fin, también lo tuvo la era del superacorazado. A raíz de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento del poder aéreo y el amanecer del portaaviones, el papel del acorazado quedó relegado y el suyo se volvió esencialmente simbólico. Sin embargo, en muchos sentidos, el Yamato y barcos similares siguen siendo importantes, emblemáticos de un periodo decisivo de guerra naval, y fundamentales para comprender el panorama de la historia de la guerra. A medida que se cierran las páginas del cuento de Yamato, debemos afrontar las realidades que enseña. No era solo un símbolo del poder marítimo de Japón o una destacada hazaña de ingeniería. El Yamato fue un gran ejemplo de cómo la humanidad tiende a flaquear en su deseo de construir medios de guerra excesivamente destructivos, olvidando el precio que en última instancia hay que pagar en términos de vidas y pérdidas humanas. No entierremos la cabeza en la arena e ignoremos las lecciones que la historia nos ha llamado tan violentamente la atención a través del Yamato. No emprendamos esta colosal tarea con la misma arrogancia que escupió ante verdades flagrantes, que llevaron a la caída del buque de guerra más formidable que el mundo haya visto jamás. Dejemos que la imagen espectral del Yamato que emerge de lo más profundo de la historia sirva como faro de precaución. Al no llevar un llamado de atención a las armas sino un solemne amén de paz, nos recuerda cómo los imperios poderosos, a pesar de haber sentado las bases de su grandeza en el poder militarista, han tenido que tener en cuenta la inevitabilidad del cambio. Hoy, mientras navegamos por estos tiempos inciertos, y nos tambaleamos al borde de un posible conflicto global, la leyenda del Yamato debería recordarnos las desastrosas consecuencias que pueden sobrevenir si las potencias mundiales priorizan el poder militar sobre la diplomacia. El camino hacia un horizonte pacífico no pasa por enfrentamientos violentos sino por la cooperación, el diálogo y el entendimiento. La evolución de la guerra y el rumbo de la humanidad son paralelos en muchos sentidos, y nadie podría ejemplificar esta dicotomía más que el Yamato. Su creación reflejó un clima de militarización extrema, una noción reforzada no solo por la enorme escala del barco o su formidable potencia de fuego, sino también por el asombroso capital humano puesto en su defensa.